bastante importante en las granjas de cerdos, que es el complejo respiratorio porcino. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que, de qué es lo que vamos a estar observando regularmente. Antes hablábamos, hace mucho tiempo, hablábamos de infecciones específicas, hablábamos de algún problema respiratorio causado por un solo bicho, pero ahora estamos hablando de complejos, complejo respiratorio porcino, complejo respiratorio bovino, complejo enfermedad crónica respiratoria, complejo digestivo porcino también. En general, tenemos bastantes complicaciones ahora o coparticipación de bacterias y virus al mismo tiempo. Entonces esperemos que esta información les sea de utilidad y cualquier duda o comentario, por favor, nos lo hacen saber. Ahí van a tener el chat, como ya les comentó el ingeniero William. Y vamos a estar para atenderles. Es un gusto participar aquí con ustedes. Bien, vamos a iniciar. Hablamos de que el complejo respiratorio porcino es la combinación de efectos causados por las asociaciones de agentes etiológicos en las vías respiratorias de cerdos. Es decir, ya no es un solo patógeno. Son varios patógenos que actúan en contubernio para generar problemas. Pero además se presenta en cualquier etapa de la vida productiva, sobre todo en donde hay alta densidad porcina. Fíjense, algo muy importante es esto, de tal forma que entre más grandes las granjas y menos se respeten los espacios vitales para cada etapa de los animales, se nos complica más la situación del manejo de los cerdos. Entonces es una parte muy importante. No es fácil su erradicación, dado el hecho de que tenemos causas multifactoriales, por un lado, pero también diferentes patógenos que están interactuando a la vez. Y algo muy importante, pues, son las pérdidas económicas por la mortalidad, sobre todo cuando esta se da hasta la finalización o el engorde. Pero también mucho de esas pérdidas económicas se dan por el bajo desempeño de los cerdos que están afectados y los costos de tratamiento. Entonces, pues finalmente vienen a ser un complejo de enfermedades que nos generan bastantes pérdidas y que está muy presente en la mayoría de las granjas. Entonces tenemos factores que están involucrados. Nosotros como médicos veterinarios regularmente pensamos en virus y bacterias, principalmente como causantes principales del problema. Sin embargo, tenemos efectos medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura o temperaturas muy elevadas, cambios dentro del mismo día de temperatura o, por ejemplo, velocidad del viento, que puede estar afectando en algunos casos. ¿Sí? Esta parte es muy importante. La entrada de lluvias, factores de humedad y todo eso generan más predisposición en los animales. Las instalaciones es otra parte muy, muy importante a considerar, ya que a veces, a pesar de que se tengan naves o granjas muy tecnificadas, o lo contrario, que sean muy rústicas, no necesariamente es la causa, sino cómo manejamos esas instalaciones. Si tenemos buena ventilación, si manejamos o controlamos los flujos de aire o las corrientes de aire que no sean muy fuertes, que controlemos la temperatura adecuadamente dentro de estas instalaciones. Entonces, a veces o en algunas ocasiones, las instalaciones, no importa que sean viejas, simplemente necesitamos que sean funcionales. ¿Sí? La inmunidad del hato juega un papel muy importante, ya que no es lo mismo tener hembras, por ejemplo, cuando los hijos de primerizas regularmente tienen más vulnerabilidad y están más susceptibles a adquirir enfermedades
que la madre no les ha protegido por medio del calostro o por medio de su vida que no ha padecido esos problemas. Sin embargo, una hembra adulta de múltiples partos ya ha vivido más, ya ha enfrentado diferentes enfermedades y es mucho más fácil que esta hembra pueda tener un mejor transmisión de inmunidad a sus lechones, a toda su progenie. Entonces, esa parte es muy importante, pero además hay otra que es muy importante, sobre todo ahorita que estamos yendo hacia un número muy grande en el tamaño de la camada. Muchos lechones, pero dentro de esos lechones, de ese grupo de lechones, de esa camada, tenemos lechones pequeñitos, de muy bajo peso, y lechones de muy buen peso, que están arriba del 1,5 kilos al nacimiento y todo eso, pero de repente tenemos lechones de 800 gramos. Y a veces esta debilidad y la lucha también por conseguir el calostro de la madre, pues tiende a ser una situación que puede precipitar la presentación de enfermedades si no está totalmente bien calostrado los animales. Y por otro lado, la alimentación. Y aquí en este caso hablamos más de calidad que de cantidad. Por lo regular ya tenemos estándares de consumo en los diferentes animales. Sin embargo, la parte muy importante que tenemos es calidad. Y en esto ponemos mucha atención en que el animal, el cerdo o las hembras estén consumiendo el alimento que es el adecuado para su etapa de desarrollo. Si está lactando, si está gestando, si está en engorde, si es un preiniciador, bueno, ¿qué es exactamente lo que debe llevar? ¿Sí? Tenemos muy buenas raciones ahorita, actualmente tenemos muy buenas formulaciones. Sin embargo, en muchos de los casos, a pesar de que estemos dando el alimento correcto para la etapa correcta, tenemos mucha influencia de micotoxinas, por ejemplo. Entonces, ahí esto nos va a predisponer a tener problemas en la disminución, por ejemplo, de la capacidad inmunitaria de los animales. Ustedes saben que ocratoxina, aflatoxina B1 y algunas otras micotoxinas afectan al hígado y el hígado ya no puede tener la misma capacidad para metabolizar, pero también para responder adecuadamente al organismo y bueno, a lo que se está enfrentando, en este caso el animal. Entonces es una parte donde debemos de tener mucha atención respecto a las micotoxinas y vamos aún más allá, ya que a veces nosotros solicitamos un estudio de micotoxinas para ver las micotoxinas en el alimento. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es que nos entregan un reporte en el que aparentemente todas las micotoxinas que están presentes en el alimento están dentro de los límites permitidos. Pero una de las cuestiones importantes que se ha estado descubriendo últimamente es que la suma de ellas puede generar sinergia y estarnos afectando la respuesta inmunológica de los animales. Entonces, ahí tenemos que varios factores pueden estar influyendo sobre la presentación del complejo respiratorio porcino. Entonces, como veterinarios, principalmente pensamos en virus y en bacterias. Y regularmente nos vamos a ir hacia allá, pero también pues tenemos que buscar otras cuestiones de manejo. Dentro de los patógenos involucrados, bueno, tenemos una cantidad enorme de patógenos, Bordetella bronquiséptica, Mycoplasma pneumoniae, el virus de Pierce, de circovirus, el de influenza, incluso de repente hasta E. coli o salmonella están involucrados, pero como pueden ver ustedes aquí, algo muy importante y que tiene que ver con el manejo de las corrientes de aire y con la saturación de gas dentro de una instalación, que es el amoníaco, por ejemplo. Si nosotros tenemos en una maternidad o en un destete, que son los lugares donde a veces ahora sí que por la necesidad de controlar la temperatura están muy cerrados,
pues a veces tenemos presencia de amoníaco que va a estar irritando constantemente el tracto respiratorio de los animales y va a predisponer a que se puedan implantar micoplasmas o virus o algunas bacterias que pueden estarse generando problemas posteriormente. Entonces, bueno, tenemos diferentes bichos, ¿sí? En este caso, aquí separamos, por ejemplo, ustedes pueden ver del lado izquierdo algunos de los más frecuentes, el virus de Pierce, el circovirus porcino. Ahora vemos que hay varias cepas de circovirus porcino en el mundo. Virus de Augeski, influenza porcina, fiebre porcina clásica, coronavirus respiratorio, citomegalovirus. Y ustedes pueden ver aquí que tenemos un número, bien sea primero o segundo, en cada uno de ellos. Esto quiere decir que los que tienen el número 1 pueden ser iniciadores de un cuadro respiratorio, como el virus de Pierce, como el circovirus, como el virus de influenza o como micoplasma y neumonía. Y aquí tenemos todos los que tienen el número 2, que son secundarios y que pueden complicar el problema que inicialmente empezó con otro patógeno. Entonces ahí dentro de ellos tenemos actinobacillus, bordetella, streptococo, pasteurella, hemophilus, salmonella, por mencionar a los más importantes. Sin embargo, casi siempre damos un tratamiento para lo bacteriano y luego decimos, es que tengo un brote o un problema con APP. Sí, pero a lo mejor estamos tratando nosotros a un secundario y estamos olvidando que puede haber un primario generándonos o detonándonos el problema. Entonces, debemos de revisar de manera correcta qué es lo que tenemos presentes en la granja. Hace mucho tiempo, y de veras que hace ya bastante tiempo, el doctor Iglesias y la doctora Trujano hicieron esta evaluación. Ellos decían qué tanta interacción podría haber entre los agentes que producen un problema respiratorio en cerdos. Y le ponían aquí, le pusieron modelo de interacción, un patógeno que destruye defensas y luego un patógeno que causa daño evidente. Y luego dijeron, a ver, vamos a ver, micoplasma más pasteurella, ¿tiene replicación experimental? Sí. El de Augeski con pasteurella, también. El de Pierce con Haemophilus parasuis, también. El de Pierce con Salmonella cólera suis, también. Micoplasma y neumonía con virus de Pierce, sí. Y en aquel tiempo, virus de Pierce con virus de influenza no se tenía comprobado. Incluso ellos lo ponían como no. Sin embargo, ahora, en estos tiempos, nosotros estamos totalmente convencidos que pueden estar trabajando juntos o interactuando juntos y generando cuadros respiratorios bastante severos. Acá en México, en la zona de los Altos de Jalisco y en las zonas porcícolas más densamente pobladas de cerdos, tenemos de repente complicaciones muy importantes con el virus de Pierce más influenza porcina. Y luego la gente, al tener el virus de Pierce activo, dice, creo que se me está moviendo Pierce, y no ponen atención en influenza porcina. Entonces, influenza porcina actualmente está detonando muchos de los problemas respiratorios. Entonces, es por eso que lo debemos de tener por ahí en la mira, ¿verdad? ¿Qué mecanismos posibles de la acción de virus y bacterias hay en el tracto respiratorio? Bueno, pues hay diferentes formas de acción. Sin embargo, de manera general, nosotros tenemos un virus o bacterias en el tracto digestivo o en el ambiente. Si a esto le agregamos nosotros una infección inicial del tracto respiratorio, pues esto va a generar un incremento de la replicación viral o un crecimiento bacteriano. Y esto puede seguir dos vías. Una, que se genere una enfermedad respiratoria transitoria. Si tenemos nosotros animales fuertes, animales sanos, pues va a pasar un problemita respiratorio ligero y se va a disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos animales que están muy fuertes, que inmunológicamente están, que están sanos y que inmunológicamente aptos. Pero la otra también que puede suceder es que quedemos con un problema subclínico.
Es decir, que no se manifieste completamente, pero que ahí tengamos el problema. Incluso por esa razón pusimos un cerdito rojo aquí, porque en muchos de los casos, ¿sí? No lo tenemos y no lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos qué tanto nos está quitando el complejo respiratorio de eficiencia en la ganancia de peso, en la conversión alimenticia. Y entonces ahí no sabemos qué tanto se está perdiendo. Esa sería una de las rutas. La otra es que haya un desequilibrio, haya una coinfección viral o bacteriana, es decir, que se sume otro o otros patógenos, y esto nos va a generar una enfermedad respiratoria severa, donde vamos a observar tos, fiebre, animales aletargados, falta de apetito, ¿sí? Y entonces vamos a tener una presentación clínica del complejo respiratorio porcino, ¿sí? De ahí, bueno, pues podemos tener morbilidades, es decir, animales enfermos del 30 al 70%, y una mortalidad que a lo mejor no es tan alta, del 4 al 6%, dependiendo cuáles sean los patógenos involucrados. En muchas ocasiones es más elevado. No hace mucho tiempo, creo que el mes pasado, me hablaron para decirme, ¿saben qué? Hay una presentación hay cerdas que están cayendo, ¿sí? Cerdas gestantes, cerdas que están abortando y cerdas que tienen problemas. ¿Qué hacemos? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Mandamos pruebas de laboratorio, todo esto, ¿sí? Teníamos PIRS activo, pero influenza hasta el tope. ¿Qué hicimos? Combatir secundarios, ¿sí? Y entonces rehacer el programa de vacunación ahí. ¿Por qué? Porque el que estaba detonando, si bien PIRS está presente siempre en la granja, no era el causante original a pesar de salir positivo. Sin embargo, influenza no lo tenían monitoreado. Entonces revisamos influenza y créanme, todos los animales tenían un problema bastante severo al diagnóstico laboratorial. Entonces estas partes son muy importantes que uno las vaya considerando de acuerdo a lo que se vaya presentando en la granja. Tenemos otra forma de representar esto, cómo se puede ir complicando. Esta sería, por ejemplo, la dinámica del complejo respiratorio porcino. Inicialmente tendríamos, por ejemplo, una infección por micoplasma y o neumonía. Esto nos va a generar un proceso subclínico que vamos a ver una tos crónica, un retraso en la ganancia de peso muy discreto y si llegáramos a hacer alguna necropsia, una que otra lesioncita a nivel pulmonar. No veríamos mucho, ¿sí? No veríamos muchos animales enfermos, no veríamos nada. Pero si a esto le agregamos factores de riesgo y mal manejo, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura o que los animales se quedaron sin agua un periodo de tiempo, faltó el alimento, no llegó, por ejemplo, pues cualquier situación que puede suceder fácilmente en la granja, se descompuso la bomba del agua o algo de eso, ahí estamos generando un factor de riesgo adicional, ¿sí? O a lo mejor tenemos nuevo personal que no está tratando de manera correcta a los animales o no le está dando alimentación al tiempo que se necesita o está tardando demasiado en dar la alimentación cuando es manual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se incrementa la conversión alimenticia, disminuye la ganancia de peso y si hacemos necropsias ya hay una neumonía moderada. Si a esto le agregamos infecciones secundarias, por ejemplo, Pasteurella multocida, entonces se incrementa más la conversión alimenticia y disminuye más la ganancia media de peso, ¿sí? Neumonía grave, mortalidad, ya empezamos a ver mortalidad moderada. Si a esto le agregáramos algún virus tipo PIRS, uno de influenza, tenemos entonces un complejo respiratorio, pero patognomónico ahí, con muchos problemas en el que a veces no podemos resolver muy rápidamente la situación. Entonces, bueno, así lo representamos. Y pues vamos a empezar a hablar de los participantes aquí, de los principales. Micoplasma ioneumonia es uno, como lo pudimos ver en una de las primeras tablas, es un iniciador del complejo respiratorio porcino. Se une a los epitelios causando daño en la mucosa respiratoria y pérdida de los cilios. Ustedes saben que estos cilios que están en el tracto respiratorio
hacen una limpieza de todos los alergenos, polvo y suciedad que entra al tracto respiratorio, ¿sí? Y limpia de adentro hacia afuera, de tal forma que se produce moco y van arrastrando hacia afuera todos los patógenos, alergenos y todo lo que esté entrando. Pero si Mycoplasma ioneumoniae nos afecta los cilios, digamos, lo rasura, y esto también hace influenza, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que el moco se va a quedar adentro, no va a poder salir. Y entonces empezamos a tener problemas para la eliminación y para la limpieza pulmonar. No podemos eliminar esos alergenos y entonces se presentan bacterias o virus que pueden adherirse a la mucosa epitelial, del epitelio respiratorio y generar problemas severos. Este tipo de fotografía, por ejemplo, de Mycoplasma ioneumoniae, es muy característica, ¿sí? Con afectación en los lóbulos apicales, principalmente, ¿sí? Es donde nosotros vemos muy rápidamente una afectación, pero incluso, pues esto puede estar con mayor volumen de afectación. Entonces eso nos genera un problema. Pero eso es hablar solamente de Mycoplasma ioneumoniae. Y en muchos de los casos decimos en la granja, lo que pasa es que yo ya estoy vacunando contra Mycoplasma. Entonces, ¿por qué se me siguen presentando problemas de micoplasmosis? ¿Sí? Me dicen que tengo micoplasma. Lo que pasa es que la vacuna simplemente nos ayuda a disminuir este tipo de lesiones, ¿sí? Que no sea tan grave y a disminuir la mortalidad, pero no nos va a evitar que la infección se instale, ¿sí? Va a poder responder el animal de mejor manera y vamos a evitar bajas, ¿sí? Y vamos a tener una mejor respuesta que si no estuviera vacunado. Entonces es algo que es muy importante que lo veamos. Otro de los participantes que está en la gran mayoría de las granjas del mundo es Streptococcus suis. Y para iniciar, pues el lechón es contaminado por la madre al nacimiento. Frecuentemente, para muchas de las infecciones, la madre es la fuente de infección. Y entonces, pues nace el lechón, incluso cuando pasa a veces por el canal de parto, ya el lechón nace contaminado. Y bastan unas horas para que el animalito, el lechoncito, ya tenga un problema o ya tenga Streptococcus suis en su organismo. Frecuentemente está combinado con otros patógenos, ¿sí? Entonces podemos ver este tipo de lesiones, hemorrágico totalmente, ¿sí? Y lo más importante, pues, es ver cómo lo vamos previniendo, ¿verdad? Otro participante importante es el APP, Actinobacillus pleuropneumoniae, que es el que produce la pleuroneumonía porcina. Está muy frecuentemente asociado al virus de Pierce, como lo pueden ver también aquí, y asociado a Streptococcus suis. Hay muchos serotipos en el mundo, ¿sí? Los principales en México son 1, 5 y 7. Sin embargo, últimamente tenemos el 9 y el 11. Entonces, hay algo muy importante que hemos comentado respecto a Actinobacillus pleuropneumoniae, que es si vamos a utilizar vacunas para la prevención de las infecciones por APP, sería muy bueno hacer un serotipado para diagnosticar cuáles son los serotipos que tenemos en la granja y en base a eso escoger la vacuna que sea más adecuada a los serotipos que se tienen en la granja, porque a veces se compra cualquier vacuna, algunas veces viene de otro país con mucha frecuencia y no sabemos si trae los serotipos correctos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, tiene presencia de exotoxinas también, de la 1 a la 4. Incluso hay algunas vacunas que ya están hablando de leucotoxinas para inhibir este problema, ¿sí? Entonces, pues muy, muy importante esto. Es el tipo de lesiones característicos de APP, ¿sí? O cuando lo tenemos combinado también, ¿sí? Este tipo de lesiones que podemos ver aquí a nivel pulmonar, ¿sí? Haemophilus parasuis es otro de las bacterias que están frecuentemente instaladas en el complejo respiratorio porcino. Lo conocemos como enfermedad de Glasser
o aquí en México le decimos HP simplemente, ¿sí? Y a veces está asociado con actinobacilos, con Streptococcus suis, con el virus de Pierce, con influenza porcina, con circovirus, con Auyeski, es decir, puede estar asociado muy fácilmente. ¿Y qué observamos generalmente? Artritis, policerositis, pleuritis, abrimos las articulaciones y vemos un líquido sanguinolento o vemos este tipo de lesiones. Comparen con este otro cerdo, ¿sí? Inflamado totalmente de las articulaciones y pues son lechones del destete apenas. Entonces es un tipo de problema severo. ¿Y qué observamos también? Hemophilus parasuis con mucha frecuencia lo vemos cuando abrimos, cuando hacemos una necropsia, es muy frecuente que la pleura, es decir, la capa que está cubriendo a los pulmones, que normalmente debe ser transparente, con mucha frecuencia está adherida al costillar, está adherida al espacio intercostal o al espacio pues costal, ¿sí? De color amarillento y a veces lo genera Hemophilus parasuis, pero también a veces lo está generando APP. Entonces, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial ahí para saber qué es lo que nos está generando. Y a veces no solamente la policerositis es a nivel torácico, sino también a veces hay presencia de esta policerositis a nivel abdominal. Y entonces, bueno, son datos que nos pueden servir para estar haciendo un diagnóstico preclínico, ¿sí? Sobre lo que se nos está presentando en la granja. Pasteurella multocida, bueno, pues decimos acá en México, es el ajonjolí de todos los moles. Esto quiere decir que la tenemos donde quiera, ya que además está como saprófito frecuentemente, ahí esperando que el animalito, que el cerdo, que la hembra, que el semental tengan un desequilibrio para atacar, ¿sí? Es un participante muy importante del complejo respiratorio, es un agente secundario y tiene cepas tóxicas como la A y la D, y con frecuencia se asocia a Bordetella bronquiséptica, ¿sí? Y cuando se asocia a Bordetella bronquiséptica, entonces tenemos un problema de rinitis atrófica, ¿sí? Cuando están asociados, generalmente, pues tenemos este tipo de problemas. En México cada día es menos frecuente verlo. ¿Por qué? Porque ha habido ya, aparte de que existen vacunas, también existen tratamientos antimicrobianos que se usan de manera preventiva para que no se desarrolle el problema de rinitis atrófica. Entonces, pero nada más vean los daños que se producen cuando los senos paranasales deben de estar muy cerraditos, ¿sí? Haciendo que se caliente el aire al ingresar al tracto respiratorio, vean cómo se pierde todo esto, ¿sí? Cómo llega a lesionarse completamente y a erosionarse incluso hasta parte del hueso. Ahora sí que hace bastante tiempo, cuando yo estudiaba, era muy frecuente que nos llevaran a las granjas y veíamos este tipo de animales, con el hocico chueco, con la trompa muy torcida y con sangrado, incluso en algunas ocasiones hasta con algo de espuma, ¿no? Y eran animales que tenían un crecimiento muy lento, ¿sí? Pero ahora, pues lo podemos atacar de dos maneras, con vacunaciones, ¿sí? Previas, pero también con medicaciones estratégicas con antimicrobianos. Entonces, podemos tener un buen control de Bordetella bronquiséptica, ¿sí? Voy a poner algo de énfasis en la parte de influenza porcina, ya que, bueno, yo he visto que últimamente es uno de los virus que más nos está generando problemas respiratorios bastante severos. El virus de la influenza tipo A es aislado frecuentemente en aves, en humanos, en caballos, en cerdos y hasta en delfines, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues resulta que el epitelio de la tráquea de cerdos expresa receptores para virus de la influenza humana como para la aviar, también haciéndolo susceptible. Entonces tenemos un caso muy particular ahí con el cerdo, ya que recibe, ¿sí? O pueden expresarse los virus tanto de humanos como de aves como del propio cerdo.
Entonces, tenemos una complicación importante ahí. Lo importante aquí, bueno, pues es siempre tener los datos en la mesa, ¿sí? Hacer diagnósticos si realmente tenemos influenza porcina o no. Los resultados del diagnóstico del laboratorio estarán determinados. Esto es bien importante, fíjense. A veces tenemos resultados negativos, pero resulta que el laboratorio de diagnóstico no está trabajando el virus, ¿sí? Que viene, por ejemplo, el virus de campo, no lo está trabajando. Ellos tienen ya un patrón, por así llamarlo, y ellos trabajan con ese, ¿sí? Y entonces, si tenemos un virus de campo que es diferente, pues a veces vamos a tener falsos negativos. Por eso hablamos de aquí. Dice que el resultado del diagnóstico del laboratorio estarán determinados por el virus que maneje el laboratorio de diagnóstico, ya que un suero generado por un virus de campo, antigénicamente diferente, puede dar resultado de falsos negativos, ¿sí? Y a veces creemos que es otra cosa. Y a veces la limitación está a nivel de laboratorio, ¿sí? Y si las vacunas comerciales no contienen antígenos específicos del virus de campo, entonces seguirán circulando el virus que no son controlados por los anticuerpos vacunales. Entonces, por eso, ustedes recordarán, no sé, si se vacunan constantemente o cada año la vacuna de influenza para nosotros, para las personas. Regularmente lo que se hace es que esas vacunas se van actualizando de acuerdo a los virus que estuvieron latentes en el invierno anterior, bien sea hemisferio norte o hemisferio sur, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se va a vacunar a las personas en el otoño, en el hemisferio norte, el que se toma como referencia regularmente son los virus, ¿sí? Que estuvieron en el invierno del hemisferio sur. Y al contrario, ¿sí? Cuando se va a preparar para vacunarse a las personas del hemisferio sur, entonces se utilizan los virus que se estuvieron como prevalentes en el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, por esa razón se tiene que estar actualizando estas vacunas. Sin embargo, en medicina veterinaria no tan frecuentemente se hace esto, ¿sí? La vía de contagio más común, pues es la nasofaringia, ¿sí? Vemos que los lechones todo el tiempo, pues están trompeando, conviven demasiado. El virus, como habíamos comentado, se adhiere a los cilios, ¿sí? Y desde ahí se extiende hacia los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Genera pérdida de cilios, aumenta la producción de moco, pero como ya no hay cilios, entonces empieza a haber congestión muy fuerte, ¿sí? Dentro del tracto respiratorio, necrosis e inflamación del epitelio, en general de las vías aéreas. Hay exudado compuesto por neutrófilos, obviamente se está defendiendo el organismo y macrófagos, y que predispone a los cerdos a la aparición de infecciones bacterianas secundarias, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos una situación. Las secreciones nasales son la fuente de infección principal. La transmisión del virus entre cerdos puede ser de dos formas. Una, por contacto directo entre animales, y otra, indirecta, a través de aerosoles entre granjas. En México tenemos zonas densamente pobladas en las que lo único que separa a veces a una granja de otra tan cercanas es una cerca de alambre o una malla, o a veces ni eso existe. Entonces imagínense el grado de contaminación que puede haber ahí, cuando una de las situaciones importantes que se requiere es que una granja no esté tan cerca de otra. Y sobre todo la alta densidad porcina, ¿no? A veces el precio del cerdo está muy bueno y incrementan, cargan más cerdas, inseminan más, hay más partos, hay más lechones, pero no modifican las instalaciones. Tienen la misma capacidad que tenían para menor producción y empiezan a saturar las diferentes áreas de la granja. Y esto genera, por obvias razones, mayor contaminación y mayor generación de problemas respiratorios. Ahora, los cerdos portadores pueden introducir el virus en explotaciones no afectadas. Si estamos trayendo animales de otras granjas
o, por ejemplo, los que se dedican a comprar lechones de diferentes orígenes para engorda, pues ahí de repente tenemos una complicación porque no sabemos cuál es el estado sanitario real, pero además los vamos a combinar. ¿Qué es lo que va a pasar con esos animales que van a tener un reto inmunológico muy alto, verdad? Los virus de influenza porcina se han encontrado en cerdos y en otras especies, como ya lo vimos en la fotografía, hombres, pavos, patos, ¿sí? Y como podemos ver en esta imagen, el cerdo, ¿sí? Puede recombinar de aves de humanos, generando una nueva cepa. Tiene esa capacidad. Y además, pues es una víctima de poder absorber o de poder retener virus de otras especies. Entonces es una situación bastante complicada. ¿Qué vemos en el caso de influenza porcina? Pues vemos fiebre, una respiración abdominal, animales aletargados, ahí están tirados, ¿no? No se levantan, pérdida de apetito, pérdida de peso, descarga nasal, que es muy frecuente, irritación en los ojos también, tos seca y dificultad para respirar. Entonces, lo vemos con bastante frecuencia eso. Se enferman muchos, aunque la mortalidad no es tan alta en el caso de la influenza. La fiebre puede producir disminución de la producción de semen en machos y abortos en cerdas, que es algo de lo que les hablaba hace un rato, ¿no? Hay un brote y simplemente con la elevación de la temperatura empieza a haber cerdas que abortan. Y bueno, en este caso que les platicaba del mes pasado, el problema era severo porque no estaba solamente influenza, estaba PIRS combinado y algunos bacterianos ahí. Entonces, pues hubo mortalidad de cerdas, ¿sí? En una granja de 800 vientres, se les murieron en un lapso de una semana 25 cerdas que estaban gestantes, entonces imagínense la pérdida, ¿no? Sin complicación en la influenza, la recuperación es rápida, se produce de 2 a 6 días y las complicaciones incluyen infecciones bacterianas o virales y puede haber bronconeumonía grave. Las lesiones en infecciones no complicadas son porciones pulmonares consolidadas, de color rojo oscuro a rojo púrpura, vías aéreas dilatadas y llenas de exudado, aumento del tamaño de los nódulos linfáticos traqueobronquiales y mediastínicos. Entonces podemos ir evaluando, ¿no?, la posibilidad. Diagnóstico clínico, pues aparición de signos clínicos y lesiones típicas. Hay que hacer un diagnóstico de laboratorio preferentemente, detección del antígeno, ¿sí? Inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, si es posible. Hay kits de captura de antígenos para diagnóstico rápido, ¿sí? De preferencia, pues hacer un aislamiento viral, ¿sí? Tomando muestras nasales o llevando tejido pulmonar. Y serologías, inhibición de hemoaglutinación, inmunofluorescencia indirecta y ELISA, ¿sí? Hay varias herramientas que pueden ayudar bastante para eso. Aquí vamos a hablar un poquito de la bioseguridad que se necesita para disminuir los efectos de influenza porcina. Pues higiene es algo muy importante. Limpieza, aplicar el sistema todo dentro, todo fuera, aislar a los animales enfermos y evitar el contacto del personal con gripe, es decir, personas que traigan problemas respiratorios deberían de estar separados de los animales o solamente en caso necesario, pues, o sea, si no se pueden ir, no podemos prescindir de ellos, bueno, que usen mascarillas y guantes, cambio de ropa y de calzado, es decir, que no sea, que sea ropa limpia con la que entran a la granja o con la que entran con los animales, más bien dicho, ¿sí? Para que no estén contagiando por ahí. Vacunación, muy importante. Vacunar de forma periódica a todos los animales, principalmente en otoño y principios de invierno, que recuerden que necesitamos tener el animal inmunológicamente apto. Manejo, dentro del manejo, evitar someter a los animales a factores estresantes, como por ejemplo variaciones de temperatura, cuarentena de lotes nuevos, evitar pues estresar en general a los animales. La alimentación, evitar cambios en la dieta, asegurar una adecuada ingesta de calostro en los lechones. Recordemos, dentro de los primeros 25 minutos los animales deben de estar, los lechones al nacimiento, los primeros 25 minutos deben de estar consumiendo calostro y de preferencia pues lo más que se pueda, ¿no? Hablan de que lo ideal sería que pudieran consumir 250 gramos o mililitros, ¿no?, de calostro por día,
creo que es bastante difícil, ¿no? Pero si estamos por ahí cerca de 200, creo que es algo muy adecuado. Administrar alimento, agua de calidad y en cantidad suficiente, y las instalaciones suficientemente aisladas de vías públicas, evitar el paso de animales sensibles a la influenza, por ejemplo, caballos y aves. Yo recuerdo una ocasión que fuimos a revisar un CTG, que es un centro de transferencia genética de cerdos, ¿sí? La posta de sementales en sí. Evaluamos y en general el laboratorio, el CTG, estaba muy bien, muy moderno, paredes húmedas, digamos, aislado en general de cerdos. Pero ¿saben en dónde estaba? En medio de dos naves de aves de postura, en una granja de aves. Dije, imagínense cuando tengan un problema de influenza, que es frecuente en Jalisco, entonces van a tener un problema bastante severo en los sementales. Entonces, situaciones muy importantes, ¿no? Que se pueden evitar, sobre todo desde el diseño de las diferentes áreas de la granja. La vacunación, bueno, pues hay vacunas autógenas, ¿sí? Que bien elaboradas funcionan bien. En un tiempo, no estoy seguro si todavía, Virbac en Chile, nuestra filial, estaban trabajando sobre vacunas autógenas, sobre todo sobre el desarrollo para influenza. Ahorita no sé si continúa de esa manera, pero hay vacunas comerciales también, ¿sí? Regularmente virus inactivado, H1N1, H3N3, la inmunidad en general es de 10 semanas, y la literatura, vean muy bien esto, la literatura recomienda de preferencia vacunar 10 semanas a las 10 semanas de edad para no interferir con los anticuerpos maternos. Sin embargo, hemos visto que cuando tenemos mucha presión de infección es necesario vacunar a una etapa más temprana. Incluso las etiquetas de las vacunas que se venden en México regularmente están recomendando vacunar entre la tercera y cuarta semana de edad del lechón y revacunar posteriormente para cubrir de manera adecuada la vida productiva del animal, ¿sí? Segunda dosis, 3 o 4 semanas después de la primera en lechones y 3 semanas antes del parto en hembras, 2 vacunas aprimerizas, su primo vacunación y su refuerzo, que no hayan sido vacunadas anteriormente, y después vacunar antes de la temporada de fríos. Es algo muy importante para disminuir los problemas respiratorios. Vamos a ver si se escucha. Bueno, porque hemos tenido algo de problemas en esta plataforma con que se escuche, pero vamos a ver si alcanzan. Ahí vemos un caso clásico de influenza porcina, tos seca, frecuente. Ahí vemos los animales. Animales que no se mueven, ¿sí? Entonces, esa tos frecuente, ¿no? Que se observa en algunos animales. Bien. Signos, este tipo de ojos llorosos, llenos de lágrimas ahí, ¿verdad? Con secreción aquí, por un lado. Revisamos cuando hacemos necropsias y tenemos pulmones hemorrágicos, ¿sí? Bueno, hasta ahí estaríamos hablando básicamente de la parte de influenza y ya enseguida hablamos de las lesiones en general del complejo respiratorio,
La morbilidad es alta en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando tenemos combinación de problemas virales, ¿sí? En algunos casos también la mortalidad es alta. Hay infecciones con mucha frecuencia mixtas, viral y bacteriana. Vean, estos animales cercanos a los 20 kilos de peso, ¿sí? Cómo estaban estos pulmones totalmente hemorrágicos, es lo que encontramos. Les hablo de que era verano acá, o sea, no hace calor, digo, no hace mucho frío, no hace nada de frío, es una temperatura elevada y vean los problemas tan severos, ¿sí? Muy alto compromiso del sistema respiratorio con infecciones mixtas, pulmones también de los mismos animales, altamente afectados. Todos los animales que revisamos, en esta ocasión revisamos más de 25 animales, muy afectados con este tipo de pulmones, ¿sí? En algunos casos, ¿qué tipo de lesiones vamos a ver? Pues bronconeumonía fibrinosa, cráneo ventral, por ejemplo. Aquí vamos a ver ese tipo de lesión para micoplasma. Infección mixta viral y bacteriana, casi siempre vamos a ver presencia de pus en algunos de los casos. Nada que ver con un pulmón rosadito, rosa pálido, ¿verdad? Sin lesiones. Infección mixta bacteriana, donde hay presencia de pus, o la pleura está deteriorada, no es nada transparente, o cuando no vemos presencia de pus y solamente hemorragia, el virus de Pierce y circovirus aquí, en este ejemplo, ¿sí? Que están interactuando. ¿Qué vemos en los animales también en el complejo respiratorio? Bueno, vemos falta de apetito, hay fiebre, hay bastante sed, están tomando frecuentemente agua, postración, esta postura de perro sentado es muy frecuente, tratan de estirar el cuello lo más posible para respirar de manera correcta, se postran los animales, hay dificultad para respirar, hay emaciación, hay animales muy flacos con pelo hirsuto, tos, amontonamiento. Imaginen, esto es como la 1 de la tarde y estamos aquí a una temperatura de alrededor de 27 grados. Como ven que están amontonados, bueno, les ponen focos para que se calienten un poco más, pero el problema pues es un problema respiratorio severo. Estos son hermanos de los que vimos anteriormente, de que estábamos viendo los pulmones todos afectados, ¿sí? Muerte súbita en casos agudos, ¿sí? Este es uno de esos animales que estaba afectado. Si alcanzan a ver aquí, el típico brinco que le llamamos aquí en México, es decir, una respiración abdominal, lomo arqueado y alargado el cuello, orejas gachas, indistintamente de que está muy orejón, ¿sí? Un poco de amoratada la nariz ya porque hay dificultad respiratoria y bueno, vemos a todos los animales aquí amontonados también. Y son animales no tan pequeños, entonces ahí tenemos signos típicos, ¿no? De un complejo respiratorio. Estos son hermanos de estos otros que murieron anteriormente. Vean el moco aquí como se ve de grueso, ¿sí? Difícilmente lo iban a poder eliminar. Mortalidad es alta principalmente cuando la prevalencia abarca de la semana 8 a la 20. En este caso teníamos presente virus de Pierce, ¿sí? Entonces nos complica demasiado los cuadros respiratorios, ¿sí? Diagnóstico, historia clínica de la granja, ¿sí? Muy importante conocer, incluso ustedes saben a veces en qué momento o en qué etapas ya se nos presentan ciertos cuadros respiratorios, ¿sí? Signos clínicos, muy observable, hallazgos a la necropsia, ¿qué es lo que estamos observando? Hay que abrir animales para revisar qué es lo que vemos, ¿sí? Aislar patógenos, que es una parte muy importante, a veces pensamos, o incluso muchos porcicultores piensan que es demasiado caro y sale mucho más caro no hacerlos, ¿sí? Hacer serologías, PCR tiempo real, que ahora es muy rápido, ¿sí? Inmunofluorescencia en general, pues era aislamientos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Haemophilus parasuis, APP, Actinobacillus suis, en general, ¿no? Podemos hacer tanto para virus como para bacterias. Tratamientos y control, bueno, vacunación específica de las enfermedades presentes. Si yo sé que es muy posible que en mi área haya circulación de virus de influenza, voy a vacunar, ¿sí? Si está presente fiebre porcina clásica, vamos a vacunar, ¿sí? Si está presente Auyeski, bueno, vamos a vacunar, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar
que estos nos estén abriendo la puerta y generar problemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México y en muchos países se ha asociado buena parte de la vacunación contra PIRS, está la vacunación contra circovirus porcino más micoplasma, ya que, como ustedes recordarán, son dos de los patógenos que nos están abriendo la puerta para que se instale el complejo respiratorio porcino. Influenza, y si tenemos pues de Pasteurella, de APP, de Haemophilus parasuis y de rinitis, pues vamos vacunando. Es mucho más económico prevenir que estar tratando a los animales. Ahora, si ya tenemos vacunación y de todos modos tenemos algunos problemas severos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos de actuar? En casos agudos, vamos a aplicar antibióticos inyectables, de preferencia de larga acción, que es lo más recomendable, ¿sí? Porque es un caso agudo. Antibióticos orales en el agua de bebida, segunda recomendación o segunda opción, y antibióticos en el alimento, última opción. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos nosotros antibióticos inyectables, no dependemos de que el animal vaya a consumir agua o que consume el alimento. Regularmente está enfermo, disminuye ¿cómo se llama? El consumo de alimento. Y entonces, a pesar de que tengamos un buen antibiótico en un alimento, pues puede ser que el animal no lo esté consumiendo y no logremos las concentraciones en sangre necesarias para atacar la infección. Ahora, ya como preventivo, ahí sí, antibióticos en el alimento, lo más recomendable, porque además es sin estrés y es más barato. Antibióticos en agua de bebida, segunda opción. Y tercera opción, antibióticos inyectables, ¿sí? Sobre todo esto por precio, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos antibióticos inyectables de larga acción que los podemos utilizar como preventivos también. Y eso nos puede ayudar bastante a reducir el manejo y también los costos, porque a veces cuando estamos aplicando un producto que es cada 24 horas, gastamos más, tenemos que aplicar mayores volúmenes porque hay que dar un tratamiento continuo, ¿sí? Y al final sale más caro que uno de larga acción. Entonces, son datos que debemos de considerar. ¿Qué productos? Bueno, tenemos enrofloxacina de larga acción, por ejemplo, florfenicol, ¿sí? De larga acción también, betalactámicos como el Citius, como el Rilexine, ¿sí? Que tenemos también, ¿sí? Ceftiofur o cefalexina, que tienen muy buena actividad, ¿sí? Y u otros como la tulatromicina, la oxitetraciclina, etcétera, ¿no? Como tratamientos inyectables, ¿sí? Pero recordemos que estos programas o esta medicación es muy dirigida hacia problemas respiratorios causados por bacterias o micoplasmas, ¿sí? Y bien sea que sean inyectables, solubles o premezclas, ¿sí? Aquí en esta tabla ustedes pueden ver para qué tenemos, en general es una tabla que les mostramos con mucha frecuencia a los médicos de granja, sobre todo, ¿por qué? Porque en algunos de los casos están utilizando un betalactámico y, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? No tuve respuesta. Y tenemos que los betalactámicos, por ejemplo, no le pegan a micoplasma. Y aquí no lo tenemos, perdón, aquí no lo tenemos en la lista. ¿Por qué? Porque los betalactámicos actúan sobre la pared celular bacteriana y el micoplasma no tiene, ¿sí? Florfenicol contra APP, Haemophilus parasuis de manera más dirigida. Aquí dice micoplasma y neumonía, sin embargo no lo resaltamos con negritas porque se necesitan concentraciones muy elevadas en sangre y no es posible fácilmente alcanzarlas con florfenicol cuando lo administramos directamente. Para eso podríamos utilizar una oxitetraciclina u otro producto, ¿sí? Como tetraciclinas, doxiciclina o algo de eso, para que sea más dirigido, ¿no? Mycoplasma ionomonia, Pasteurella o una enrofloxacina que le pega perfectamente, ¿sí? Entonces, es simplemente como un indicador o un resumen de qué podemos estar atacando nosotros con estos antibióticos como ejemplos nada más, ¿sí? Ahora, adicionalmente, ¿qué debemos de utilizar? Antiinflamatorios no esteroides para contrarrestar los síntomas y sus efectos. Por ejemplo, meglumina de flunixin, diclofenaco, meloxicam, fenilbutazona más salicilato de sodio. ¿Para qué? Pues
para combatir inflamación, dolor y fiebre. ¿Sí? Si nosotros quitamos el dolor, quitamos la fiebre y la inflamación, el animal se va a reincorporar mucho más rápidamente a consumir alimento, a tomar agua y reducir, que es lo que necesitamos, a ganar peso. ¿Sí? Entonces, esto siempre lo debemos de tener como algo integral, ¿sí? Pero además de eso, bueno, otras medidas adicionales es la bioseguridad, lavado y desinfección profunda de instalaciones, renovación diaria de tapetes sanitarios, nebulización de áreas con circulación viral o bacteriana, limpieza y desinfección de vehículos. Recuerden, esto es muy importante, a veces traemos de un sitio a otro los vehículos y nosotros mismos andamos diseminando la granja, digo, la enfermedad. Pediluvio de preferencia, sería ideal, ¿no? Pediluvio y arco sanitario al ingreso de la granja para desinfectar estos vehículos, ¿sí? Indistintamente de que vayan muy limpios. Lavado de la ropa del personal, ducha al ingreso para el personal, al ingreso de la granja y a la salida también. Y algo muy importante, la limitación en el ingreso de visitantes a la granja. ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto estuviste en otra granja? Porque a veces nos están trayendo bichos, ¿sí? O incluso, en el peor de los casos, problemas de que vengan del rastro o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, muy importante estas otras medidas adicionales de bioseguridad, ¿sí? Bueno, hasta aquí hablamos del complejo respiratorio porcino. Les voy a agradecer luego sus preguntas en el chat. Sin embargo, quise poner esta diapositiva nada más para continuar porque tenemos un lanzamiento, es muy corto, ahorita las diapositivas que nos quedan, ¿sí? De un producto que van a tener ustedes ya en el mercado de Ecuador, que es Maxflor LA, ¿sí? Maxflor LA es un antibiótico que es a base de florfenicol al 40%. Son 400 miligramos por ml y viene adicionado con un vehículo especial que nos permite tener alta eficacia y alta tolerancia, ¿sí? Entonces, bueno, pues hablamos que el florfenicol pues actúa a nivel de la subunidad 50S y 30S de los ribosomas bacterianos, ¿sí? Inhibiendo pues ya la multiplicación celular en este caso y tiene tanto actividad bacteriostática como bactericida, pero además recordemos que florfenicol es tiempo dependiente. Entonces, por eso es tan importante. La aplicación de florfenicol regularmente dura 48 horas en cerdos y la aplicación es intramuscular. También se puede utilizar en bovinos, obviamente se puede utilizar en bovinos, y ahí tendríamos la opción de aplicarlo cada 96 horas de manera subcutánea. Pero en cerdos, para aplicar cada 48 horas intramuscular, ¿sí? Hay muy buena sensibilidad al florfenicol. Esto, aunque es una cita de 2005, vean cómo tiene una 100% a APP, 100% a Pasteurella, a Bordetella prácticamente igual y a Mannheimia hemolítica de la misma manera en el caso de ganado, ¿no? Pero, pues, es obvio que tenemos que revisar información que se tenga más reciente, y aquí vemos 2017, 2019, donde se sigue manteniendo muy efectivo, muy sensibles estas bacterias, Pasteurella multocida, APP, E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus para el ganado, Mannheimia hemolítica para el ganado. Entonces, sigue siendo muy efectivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un comparativo contra tulatromicina de hace bastante tiempo, ¿sí? Donde una de las conclusiones es mejoría clínica similar en ambos grupos sin recaídas hasta el día 60. Pero pueden ver 2005. Sin embargo, nosotros aquí en México el año pasado hicimos una evaluación contra la tulatromicina, ¿sí? Con un producto que nosotros tenemos aquí que se llama Maxflor Duo, que es mismo florfenicol, misma concentración, solamente viene adicionado con meglumina de flumixin. Resultados prácticamente igual, pero algo muy importante, mucho más barato el costo de florfenicol frente a tulatromicina. Es algo que es muy importante que consideremos porque nos puede reducir drásticamente
los costos de medicación, ¿sí? Y bueno, el florfenicol actúa muy bien a nivel pulmonar, ¿sí? Bueno, cuando se utiliza de manera oral, bueno, pues también se absorbe muy rápidamente, pero como podemos ver aquí, a nosotros nos interesa rapidez de acción, ¿sí? Y tanto cuando aplicamos 15 miligramos como 30 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Tenemos en muy poco tiempo una concentración máxima. Es decir, en una hora ya tenemos una concentración máxima elevada, ¿sí? Y vean cómo en la mayoría de los casos va disminuyendo poco a poco, ¿sí? Hasta cubrir las 48 horas. Y aquí tenemos esta fotografía en donde se puede ver claramente cómo puede penetrar y se concentra, además, hay mayores concentraciones en los tejidos infectados. Es una característica muy importante de algunos antibióticos, entre ellos el florfenicol. Entonces, eso ayuda a que, a pesar de que en sangre se tenga una concentración menor, en los tejidos blancos se tiene una concentración mucho más elevada, ¿sí? Aquí lo podemos tener, por ejemplo, en cerdos, 15 miligramos por kilo, la concentración que alcanza, cerca de 4 miligramos por mililitro, ¿sí? Y cómo baja posteriormente. En el caso de bovinos, cuando se aplicó subcutánea, ¿sí? Aquí lo tenemos y llega hasta 96 horas su actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que ofrece MaxFlor LA, el florfenicol que se está lanzando en Ecuador? Bueno, primero, una concentración mayor que cualquier otro florfenicol que hay en el mercado, excelente tolerancia, ¿sí? Es decir, no daña el sitio de aplicación, muy buena biodisponibilidad en sangre y una eficacia inmediata y larga acción, gracias a este vehículo especial que tiene MaxFlor LA. A nivel internacional, bueno, se hizo una evaluación por parte de Virbac, ¿sí? Comparado con Nuflor, que es el original, por decirlo, el que primero inició, ¿sí? Para ver una prueba de tolerancia contra el mejor, ¿no? Contra el original. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no hubo diferencias significativas entre Shotaflor, que se llama en Europa nuestro florfenicol, ¿sí? Contra Nuflor. No hubo lesiones en el sitio de aplicación, ¿sí? Y la confirmación de excelente tolerancia a nivel local. Pero bueno, por ahí les voy a presentar otro que se presentó en IPBS, que es del MaxFlor, que ustedes van a tener ahí. Aquí viene más adelante. También el florfenicol es efectivo contra salmonela. Problemas digestivos, muy importante. Recuerden que salmonela, la presencia de salmonela es un problema de salud pública, ¿sí? En todos los países y debemos demandar animales que no tengan problemas de salmonelosis al final y lo podemos controlar muy, muy fácilmente con MaxFlor, ¿sí? Aquí está uno de los abstracts, ¿sí? Donde se hizo una evaluación de la tolerancia local de 2 florfenicoles, ¿sí? Aquí está MaxFlor, ¿sí? Y donde obtuvimos simplemente que hubo una tolerancia clínicamente adecuada. Aquí se hicieron 2 aplicaciones en este caso y se llevaron a matadero a los animales. En este caso fueron 14 días después de la última aplicación, ¿sí? Y porque es el tiempo de retiro que tiene MaxFlor LA, y eso pues nos comprobó claramente que no hay lesión en sitio de aplicación. Incluso se tomaron termografías y eso nos ayudó bastante a revisar y a tener la seguridad de lo que tenemos. También se hizo una prueba de viscosidad y jeringabilidad, ¿sí? Considerando que tenemos muy buena forma de aplicar, mucha facilidad para aplicar, ¿sí? Y la conclusión es que hay precisión en la jeringabilidad y la prueba fue satisfactoria, igualmente que la viscosidad que se encuentra. Y esto es muy importante, sobre todo para cuando enviamos el producto a zonas que son muy frías, donde al bajar la temperatura se aplicar. Con MaxFlor no tuvimos ningún problema de ellos. Y bueno, está publicado en el IPBS
Este, si no estoy mal, es el de Irlanda en 2016. Entonces, pues muy importante esta información. ¿Qué indicaciones tenemos en cerdos? Tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias del complejo respiratorio porcino, donde está presente APP, Streptococcus suis, Salmonella y, bueno, tratamiento para enfermedades presentes después de eventos estresantes, por ejemplo, destete, enfermedades bacterianas asociadas al virus de Pierce, influenza, en destete o engorda. ¿Sí? Y también, pues, lo tenemos indicado en bovinos, ¿sí? Para combatir mangemia hemolítica, Histophilus ovni también, en esos casos. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos en bovinos? Preferentemente utilizamos la dosis de 1 mililitro por cada 10 kilos de peso, tiene acción durante 96 horas, y en cerdos 1 ml por cada 25 a 30 kilos de peso. Casi otros fluorofenicoles le van a decir 1 ml por cada 15 o 20 kilos de peso. Nosotros tenemos 1 ml por cada 25 a 30 kilos de peso y nos tiene una cobertura de 48 horas, ¿sí? El periodo de retiro en carne de 14 días para esta dosis, ¿sí? En bovinos de 28 días y leche 5 días. Y tenemos 2 presentaciones de 100 y 250 mililitros. ¿Qué beneficios tiene? Como ya última o penúltima lámina: amplio espectro con rápida e intensa actividad antibacteriana, excelente formulación, bajo volumen de inyección, concentraciones rápidas y durables, hasta 4 días, bueno, para el caso del ganado, y excelente tolerancia para uso en cerdos y bovinos. Un producto LA, menos estrés para animales, menores costos de mano de obra y fácil cumplimiento de tratamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante para México MaxFlor? Bueno, porque ha demostrado eficacia en el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas, porque el costo-beneficio es superior a otras alternativas antimicrobianas. Y por esa razón nos utilizan las empresas productoras de cerdos más grandes de México. Ejemplo, Norson, Grupo Porcícola Mexicano, Granjas Carrolls, falta aquí el Mirasol, faltan, bueno, granjas que están todas arriba de 40,000 vientres. Entonces, tenemos muy buena venta, ellos están bastante convencidos de la eficacia de MaxFlor LA, y eso pues nos ayuda bastante a tener una de las estrellitas, y la verdad me da mucho gusto que ahora ustedes lo tengan disponible en el Ecuador, ¿verdad? No sé si tengan dudas o preguntas. Aquí tienen mis datos. Soy José Luis Velasco, está mi correo electrónico, ¿sí? Y mi teléfono celular o móvil, que lo tenemos a sus órdenes. Tengo WhatsApp ahí también para si quieren mandarme alguna pregunta posteriormente. Ahorita podemos aprovechar el chat. Y bueno, dejen quitar mi presentación para poder escuchar sus preguntas, o si tienen preguntas, adelante, los escucho. Bueno, muchas gracias, José Luis, por compartir tu presentación y tus conocimientos con nosotros. No sé si tengamos alguna pregunta en el auditorio, ingeniero William, doctor Miguel. ¿Dudas, William. preguntas? No. No, Diego, no, el auditorio no tiene preguntas. Yair, me Hola, buenas parece tardes. que Yaira Cadena tiene algún comentario o alguna pregunta, tal vez. Buenas tardes. Bueno, primero quiero dar gracias por su intervención muy interesante, y también me despejó muchas dudas que he tenido. La verdad, soy principiante en el tema de cerdos y estoy muy interesada en el tema. Bueno, mi pregunta es sobre, en mi lote se presentan en mis lechones bastantes tumefacciones en lo que es en las articulaciones. sí, en las articulaciones, exacto. Y la verdad es que he tratado de realizar infiltraciones, y en uno Sí. funciona, pero en otros no. Entonces, sí estoy teniendo bastante problema con eso, y la verdad es que todavía no he encontrado el origen de este problema. Sí, bueno, le voy a hacer algunas preguntas. Es a nivel de articulaciones
uno, ¿en qué edad más o menos de los lechones? ¿Es al destete a los 21, 28 días? La otra es solamente problemas de inflamación articular o también hay cuadro respiratorio o incluso algunos signos nerviosos. Sí, se presentan más o menos, mis cerditos están a los, sí, ya casi 2 meses y medio, algunos en Ujú, sí, exacto, son las articulaciones, principalmente en las patitas delanteras y ujú. eh, en varios casos se me han presentado lo que son respiraciones en los que ya he utilizado, por decirle, el medicamento que acaba de usted sugerir, Sí. pero se me ha presentado este problema. Eh, ¿Cuántas aplicaciones hace de MaxFlora en este caso o de algún otro? Eh, He utilizado en este caso Shotapen. Ah, perfecto. Ujú. Ajá, apliqué 2 veces en el retiro de casi 14 días. El Ok, primero que se me pintó el primero más o menos a 2 meses. ok. Aquí lo que es muy, muy dirigido porque yo estaría sospechando de Streptococcus suis ahí. En ese caso, pudiera utilizar Ya. Shotapen, es muy efectivo, ¿sí? Y le Ya. recomendaría que si hace una aplicación, hacer una segunda aplicación a las 72 horas para cubrir un periodo de tiempo de 6 días. Es decir, combatir de mejor manera ese problema, ¿sí? Entonces, le puede ayudar bastante. Shotapen es muy efectivo para ese tipo de problemas. La otra, bueno, si solamente lo que me llama la atención un poquito es cuando menciona que principalmente en los miembros anteriores, miembros posteriores no, sin mayor problema. Eh, la verdad es que solamente es en la parte delantera, entonces yo a lo que mejor pensé era que se golpearon al momento de acostarse o algo, pero sí me preocupó cuando hice las infiltraciones, tienen como pus, entonces eso sí, ya como le apliqué el producto, entonces está como que disminuyendo, pero sí me preocupa del origen de esto. Ujú. Hay que ver también otra parte muy importante, a veces hay piquetes de insectos, ¿sí? Moscas o algo así que pueden estar generando el problema. Ya. Se pueden generar abrasiones, quizás a veces la altura del comedero no es correcta y también se tienen que hincar, por así llamarlo, los lechoncitos y si el piso no es totalmente adecuado, que se puedan lesionar, a veces puede estar generando, porque si me dice que hay presencia de pus, es posiblemente que haya alguna lesión que se esté generando previamente en alguna de las áreas. Hay que buscar alambres o puntas de alambres que estén generando, o puntas de fierro o algo que nos estuviera generando alguna problemática, sobre todo cuando se acercan a los comederos o cuando se acercan a tomar agua. Es muy posible que vaya por ahí, pero por el otro lado también, bueno, estaríamos no descartando por ahí Streptococcus suis o algún otro problema que pudiera estar presente. Ok, Doc, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos una Tenemos pregunta en el chat. Y Ok. dice, ¿es recomendable criar cerdos en la forma de cama profunda? Sí, siempre y cuando tengamos la higiene adecuada, que esa es una de las partes más importantes, ¿sí? De mantener lo más limpio posible. Y una de las complicaciones de cama profunda es esa, ¿no? Entonces, pues hay que ver simplemente cuáles son los resultados de esto, ¿no? ¿Cuál es el resultado que tenemos en ganancia de peso, en morbilidades, en mortalidades? Si está dentro de los parámetros permitidos, creo que están haciendo un buen manejo. Sin embargo, bueno, lo más recomendable pues, es que los tuviéramos en sus lugares específicos, ¿no? Lo menos, nosotros hacemos muy poco eso de cama profunda, ¿sí? Pero lo llegan a hacer algunas granjas, incluso hay algunas ocasiones que acá le llaman una parte de cochipollos, ¿sí? Donde utilizan instalaciones de aves, de pollo de engorda, principalmente, y las adaptan para producir cerdo de engorda ahí. Entonces, hagan de cuenta que tienen un problema parecido en algunas ocasiones,
porque es un batidero casi todo el tiempo. Entonces, sí es importante. Bueno, pues hay que cuidar bastante la limpieza en la medida que sea posible. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias su charla. Buenas tardes. He tenido problemas con algunos cerditos de 30 a 40 días con inflamaciones muy fuertes a nivel de las articulaciones, principalmente el tren posterior. Sí. El plan de vacunación, correcto, pero no asumo qué problema podrías tener casi ahí. Ajá. ¿Ya me dice sobre unos 2 meses de edad? Sí, más o menos. Estoy hablando entre 40 a 60 días, sí. 40, 60 días. Ya casi que los bajan del destete a piso. Claro, ya el destete lo hacemos más o menos máximo entre los 21 y los 24 días, más o menos. Estamos haciendo el destete. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna medida especial o algún tratamiento especial que estén dando o algún antimicrobiano para poder contrarrestar este problema o no están medicando? Le estoy poniendo un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Utilizando algunas cuestiones como citratriciclina o alguna cuestión de esta, pero no me ha respondido. Sí, mire, puede probar de 2 formas. Una, con una cefalexina, pudiera ser una de las ¿cómo se llama? De las opciones. La otra pudiera ser la misma penicilina con streptomicina que tienen ustedes allá, que es Chotapen, que es larga acción, ¿sí? Si con un corral, por así decirlo, y revisar, seguramente va a haber una disminución del problema, porque la verdad, mire, incluso nosotros así lo tenemos estipulados en México. Lo que hacemos primero, nuestra primera línea de acción, y obedeciendo también los estándares o las reglas de oro para aplicación de antibióticos, nos vamos con antibióticos, digamos, más dirigidos, más específicos, hacia Streptococcus suis, que es uno de los primeros que están afectando ahí. A veces está por ahí también un poco de APP, pero vamos muy dirigidos con betalactámicos. Bien puede ser una cefalexina, un ceftiofur o una penicilina con streptomicina o una amoxicilina, ¿sí? Que vamos muy dirigidos hacia Streptococcus suis y incluso lo aplicamos y es lo recomendable que hacemos en maternidad y destete. En algunas ocasiones, en muchas de las ocasiones damos ya los preiniciadores con amoxicilina para combatir ese mismo tipo de problemas. Además que nos ayuda a disminuir los problemas de E. coli que pudieran estar generando diarreas. Entonces, regularmente comenzamos con beta-lactámicos ahí, ¿sí? Y que pues tenemos varias opciones. Ustedes tienen varias opciones en el Ecuador. Tienen Ceftiofur, ¿sí? Que es el Citius que tienen allá. Tienen la cefalexina, que es Rilexina 150, y tienen Chotapen LA. Entonces, pudieran ser, en mi gusto, es Chotapen LA con el que dirigimos más, sobre todo para esa etapa, porque nos cubre 3 días al menos. Entonces, es una ventaja muy importante que puede ayudar. Y indistintamente de que vaya medicado el alimento con un antimicrobiano de amplio espectro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los amplios espectros, como una oxitotraciclina, como una clortetraciclina, a veces combinada con tiamulina, no son tan específicos de Streptococcus suis, que es uno de los primeros causantes de los problemas, tanto respiratorios como nerviosos y como articulares. Entonces, quizás es algo de lo que pudiéramos hacer ahí, Unster. Tenemos otra pregunta, doctor, en el chat. Sí. Dice, ¿a qué edad es recomendable aplicar el MaxFlor como preventivo? Yo podría recomendar ya del destete en adelante. Se lo podemos aplicar sin mayor problema, esto dependiendo de qué bacterias estamos combatiendo principalmente en la granja, ¿no? Si estamos hablando de Haemophilus parasuis, si estamos hablando de APP o Pasteurella también, que siempre está combinadita, bueno, adelante, ¿no? Con MaxFlor LA.
Incluso en la engorda también se utiliza bastante. Incluso, fíjense, en Brasil, Maxflor está más dirigido hacia la parte digestiva con muy buenos resultados. En México, ahora sí que nuestro foco son problemas respiratorios, regularmente del destete, hasta, digamos, en general lo utilizamos hasta los 60, 70 kilos. ¿Sí? Regularmente lo que más utilizamos es el florfenicol LA, el Maxflor LA. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí. Dice, en ocasiones los cerditos pueden ser contaminados al momento de nacer, pero también que es recomendable vacunar a la semana 10 en el transcurso de este tiempo. ¿Puede pasar que el microorganismo avance? Y si es así, ¿se puede vacunar incluso antes del destete en caso de que los cerditos se contaminen? Bueno, regularmente la mayoría de las vacunas que tenemos en los diferentes mercados en Latinoamérica son virales. Por ejemplo, respiratorias, estamos hablando de circovirus porcino más micoplasma con bastante frecuencia, ¿no? Que se utiliza. Y si tuviéramos bacterinas, a eso sí lo desconozco, si hay bacterinas combinadas en el Ecuador, regularmente se vacunan una semana o dos, o incluso al destete, a los 21 días, es cuando se están vacunando a los lechoncitos, porque recordemos que a partir de la 4ª semana de edad de los lechones disminuye la inmunidad materna, y entonces ya los lechoncitos por sí mismos se tienen que empezar a defender, ¿sí? Entonces es una situación muy, muy importante. Aquí lo importante es revisar qué vacunas para problemas respiratorios tienen, y una de las más utilizadas a nivel mundial es esta combinación ya de circovirus o PCV2 más micoplasma, y si se tienen algunas bacterinas donde vienen combinadas, por ejemplo, Pasteurella, micoplasma y bordetella incluso, pues podrían ayudarnos a disminuir las mermas que se generan por problemas respiratorios. Y regularmente la mayoría de estas vacunas se inician entre el día 21 y 28 de edad de los lechones. Muchas gracias, doctor. No sé si los participantes tienen alguna otra inquietud. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El Xotapen ayuda a controlar Haemophilus parasuis? Sí. Sí nos ayuda. Sí, es muy dirigido. Ok. Dice, ¿es favorable el uso de antihistamínicos y corticoides y desde qué edad? Bueno, los antihistamínicos solamente por razón necesaria, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos, vamos a poner el ejemplo de que hicimos una aplicación de una vacunación, de una vacuna o un medicamento, cualquiera que sea, y tenemos problemas de una respuesta a un shock anafiláctico, vamos a tener antihistamínico ahí para poder solucionar mucho más rápido. Y corticoides, bueno, solamente en aquellos casos donde tengamos algún problema, digamos, crónico. Yo casi siempre prefiero utilizar antibióticos no esteroides. Regularmente los corticoides, hablemos de dexametasona, flumetazona o alguno de ellos, regularmente a veces nos pueden disminuir la capacidad de defensa de los animales. Entonces, por esa razón, yo sí prefiero utilizar AINES para desinflamar, ¿sí? O sea, antibióticos no esteroideos como la meglumina de flunixin, como el meloxicam, como el diclofenaco, como la misma fenilbutazona más salicilato, nos ayudan bastante a disminuir esto. Incluso la meglumina de flunixin también tiene una actividad antitóxica, que esto es muy importante, ya que muchas de las bacterias al estar produciendo o reproduciéndose, incluso muriendo, generan la liberación de toxinas. Y esto a veces nos complica más la situación. Y entonces yo prefiero utilizar
en lugar de corticoides, los utilizo muy poco. A veces vienen combinados ya con algún antibiótico, bienvenidos, porque sí nos ayudan a disminuir la inflamación, pero a veces nos disminuyen un poco la capacidad de respuesta propia del animal. Entonces, por eso yo utilizo más AINES y antihistamínicos solamente por razón necesaria. Perdón, está el micrófono apagado. Doctor, tenemos otra pregunta. Sí. Sí, dice, ¿con qué frecuencia se puede utilizar desinfectante y cuáles son los recomendados para no causar irritación? Bueno, nosotros regularmente lo que hacemos, por ejemplo, si vamos a desinfectar un área, ¿sí? O una sala, lo que hacemos, primero, aplicamos todo dentro, todo fuera. Es decir, sacamos animales, limpiamos todo, lavamos con agua, detergente, desinfectamos, dejamos que actúe claramente, fuertemente el desinfectante y dejamos secar. Esa parte es sumamente importante. ¿Cuáles? La mayoría de los desinfectantes tienen muy buenos resultados, ¿sí? Nosotros utilizamos con mucha frecuencia cuaternarios de amonio, ¿sí? De quinta generación nosotros, y algunos otros también se utilizan, pero sobre todo nos gustan los cuaternarios de amonio porque son biodegradables, desodorizan, hacen espuma y ayudan a disminuir la presencia de grasa, más que otros. No nos dañan las instalaciones, que es algo muy importante, y además son seguros para el personal. Obviamente, como con cualquier desinfectante, hay que utilizar mascarilla, lentes o gogles para evitar que se nos irriten los ojos, ¿sí? No tener contacto con la piel y todo esto, ¿no? Hay algunos que son muy agresivos, como los fenoles, como los aldehídos, ¿sí? Y algunos oxidantes, ¿no? Entonces, generalmente, por esa razón nosotros utilizamos ese tipo de desinfectantes. Pero en general, cualquiera de los desinfectantes es efectivo, bien aplicado y a las concentraciones que la etiqueta marca. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado en que, uno, con el personal, y otro, de preferencia, saber y revisar si se pueden utilizar en presencia de animales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos un cuaternario de amonio, lo utilizamos a baja dilución, más bien a alta dilución, es decir, nosotros uno que tenemos acá en México lo utilizamos 1 en 1000, 1 litro diluido en 1000 litros de agua, y podemos nebulizar en presencia de animales y bajamos la carga viral y bacteriana. Sin embargo, hay que leer muy bien las etiquetas de cada uno de los productos. Generalmente la mayoría son muy buenos y muy seguros, pero hay algunos que sí nos irritan, algunos incluso son cancerígenos y algunos nos dañan las instalaciones, las generan corrosión. Entonces, simplemente eso, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Aquí tenemos una aclaración de un participante que nos dice que Sí. en el Ecuador existe la vacuna para prevenir hemófilos parasuis. Ah, excelente. Eso es algo muy bueno porque a veces, como ustedes lo vieron, está combinado o puede estar combinado con varios virus, entre ellos influenza, entre ellos Auyeski, y bueno, entonces es una muy buena aportación, ya que pues entre más vacunas vamos a tener mejor prevenidos a los animales, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta dice, ¿qué producto me puede ayudar a reponer a los animales que sufrieron afecciones respiratorias crónicas y presentaron bajas de peso y crecimiento? Bueno, regularmente pensamos en complejos vitamínicos, ¿no? Y minerales vitamínicos en general, que pueden estar ayudando. Ahí específicamente no recuerdo cuáles tenemos como estimulantes del apetito allá. Patonic. En Ecuador. Ah, bueno, tenemos Hepatonic, ¿sí? Entonces, que es pues apoyar un poco esa parte, ¿sí? Siempre los complejos B nos ayudan también a estar mejorando esa situación, pero lo más importante es
Si yo quito el dolor, quito la fiebre, ofrezco agua a libertad y un alimento de calidad, los animales se van a recuperar. Incluso recuerden que después de tener un buen tratamiento antibiótico para un problema crónico respiratorio, por ejemplo, los animales van a crecer y van a tener un crecimiento compensatorio y vamos a ganar. Es la mejor manera de cómo pueden medir un buen tratamiento, sobre todo cuando hicieron un tratamiento antibiótico, que estén quitando y retirando la cronicidad de esos animales. Al quitar yo la cronicidad o el problema de fondo de esos animales, voy a tener una recuperación ideal. Y a veces no necesito tanto, ¿sí? Puedo aplicar un vitamínico, un multivitamínico y nos puede ayudar bastante. Entonces, es algo que puede ayudar mucho, pero recordemos quitar dolor, inflamación y fiebre para que los animales se reincorporen a comer de manera adecuada. Doctor, nosotros acá en Ecuador tenemos el Proton 500, que es igual de Birbac. Ah, perfecto. Tiene P12, cianocobalamina y tiene el agente hematopoyético. Perfecto. Pues, ahí tenemos un buen candidato entonces para poder administrar y estimular el apetito sobre todo, ¿no? Que es la parte más importante. Perfecto. Tal vez más preguntas de los asistentes. Solo por recordarles que la conferencia está siendo grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como INVAP. Y seguir en nuestras redes sociales, igual en Facebook, estamos también como INVAP. Ahí pueden encontrar todas nuestras publicaciones que hacemos casi a diario sobre boletines técnicos o sobre las charlas que hemos realizado. Entonces, para que nos sigan, si es que se perdieron la charla o alguna parte de la charla y quieren repetirla, también la pueden encontrar ahí. ¿Qué canal? Aquí hay otra pregunta, doctor, sobre el Ceramec. Pregunta si ayuda a engordar cerdos. Bueno, en México lo tenemos prohibido, no lo podemos utilizar como un anabólico en cerdos. De hecho, no tenemos la indicación nosotros en cerdos, ya que el ceranol puede generar problemas parecidos al estrogenismo, ¿no? Entonces, no lo tenemos indicado nosotros. No sé si la legislación en el Ecuador puede, pero no lo tenemos autorizado nosotros. Posiblemente si la legislación en el Ecuador lo permite, posiblemente, o no sé siquiera si lo tengan en la etiqueta. Gracias, doctor. Y no sé, más preguntas tal vez de los participantes. Bueno, creo que ya no tenemos muchas más preguntas, doctor. Entonces, bueno, por concluido, agradeciéndole a usted muchísimo por sus conocimientos brindados. No, al contrario. Un aporte para todos los asistentes a la charla. Es un placer y pues me da gusto haber participado con ustedes. Estamos a sus órdenes y pues por ahí seguimos en comunicación. Un abrazo a todos y que nos recuperemos pronto de esta situación. José Luis, habla ¿Sí? Jorge Valenzuela. Doctor Jorge. Fantástica la conferencia.